este es su canal Palabra con Hechos. Mi nombre es Abelardo Rivera Villanueva. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chicago. Y en esta ocasión vamos a traer el tema todos los oráculos de Dios. ¿Qué son todos los oráculos de Dios? Y en esta ocasión tenemos a mi hermano William Ortiz, que viene a acompañarnos. Adelante, hermano. Hermano, buenos días. Ustedes, audiencia, muy buenos días. Vamos a recordar algo. Ustedes son importantes. Los que están viendo a través de esa pantalla son importantes para Dios y para nosotros. Por eso hoy estamos aquí para platicar, para aprender de las cosas de nuestro Jesús. Gloria a Dios, hermano. El tema de hoy es los oráculos de Dios. Y vamos a empezar con qué es un oráculo. Y el oráculo es el conocimiento. Es cómo Dios nos está hablando. Cómo nos habla a través de su palabra. Y los oráculos de Dios están escritos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y para darle testimonio bíblico, pues vamos a estar viendo en las Escrituras, 2 de Timoteo 3, 16 al 17, y vamos a estar en Tito 2, del 1 al 15, Colosenses 2, del 1 al 15, y Pedro 1, del 1 al 19. Primera de Pedro 4, versículos 1 al 19. Y dice así en 2 de Timoteo 3, 16. Toda la Escritura, y cuando dice aquí toda la Escritura, es inspirada por Dios. Y esa Escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la Escritura para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esta es la nueva traducción viviente. También vemos que, hermano, que nos dice que toda la Escritura, entonces los oráculos de Dios se refiere a todas las Escrituras que están compendidas entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21. Adelante, hermano. Es importante aquí una analogía que vamos a hacer con respecto a esto. Si decimos que en Génesis 1:1 habla sobre que Dios creó al cielo y la tierra, ¿verdad? En el principio. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Vamos a Apocalipsis 22:21, que es el último capítulo de Apocalipsis, y nos damos cuenta que él cierra con una frase muy hermosa. Dice que la gracia de Jesús se ha puesto sobre el pueblo santo de Dios. Mire eso tan importante, pero no es solamente ver que hay un inicio y hay un final, sino todo lo que encierra las Escrituras, en todo lo que hay para nosotros aprender y poder saber cuáles son los oráculos que hay en esta Biblia. Porque los oráculos de Dios son las promesas y son las respuestas divinas en todas las Sagradas Escrituras y tienen que ser completas. Por ejemplo, 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo. Claro, y tenemos 1189 versos para leer, para estudiar, y tenemos 31.102 versos para nosotros poder capitalizar todos estos temas y empezar a estudiarlos, porque tenemos donde estudiar. Sí, son 1189 capítulos que están divididos en 929 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo, y son 31.102 versos que se dividen en 23.145 en el Antiguo Testamento y 7.957 en el Viejo Testamento. Y esta escritura fue hecha a través de 1500 años, desde el año 2000 antes de Cristo hasta 3500 años,
por más de 40 autores, todos inspirados, hermano William, por el Espíritu Santo. Es importante aclarar, audiencia, porque nosotros mirar, digamos, estudiar la parte de los oráculos, estamos hablando de la Biblia, porque en la mitología griega se hablaba de los oráculos también, pero ese es otro cuento para que ustedes de pronto, audiencia, no se vayan a confundir. Aquí estamos hablando netamente de lo que dice la palabra de Dios. Es importante hablar de que hay 16 oráculos en la Biblia, que son 4 en los oráculos mayores. No se llaman mayores por ser más importantes, sino por la extensión de los libros. Sí. Que ahí está, por ejemplo, Elías, hay varios libros, ahí son 4. Y hay 12 libros, para completar los 16, que son los que hablan de oráculos menores. Entonces es importante hablar de los oráculos, pero estamos hablando netamente de los oráculos de Dios. Exactamente, hermano, que son 4. Los evangelios mayores, que son Daniel, Ezequiel, Isaías y Jeremías. Esos son los 4 profetas mayores. Y cuando usted mencionó eso, dice que la iglesia está basada en los profetas del Antiguo Testamento y en los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces tenemos que tener todo el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, porque las promesas y la respuesta divina de la Escritura, las promesas están en el Viejo Testamento y se cumplen en el Nuevo. Y mire, vamos a ver esto, que hay 31.102 versos, de los cuales se derivan todas las sanas doctrinas. Y en esas sanas doctrinas tenemos la teología, que es el estudio sistemático y el conocimiento y el estudio racional y sistemático de lo que es Dios el Padre. Esa es la teología. Está la cristología, es donde dice que Cristo, Jesús, y el estudio racional y sistemático de Jesucristo. Está la pneumatología. Pneuma es el Espíritu Santo y el estudio racional y sistemático del Espíritu Santo. Está la soteriología, que quiere decir el estudio racional y sistemático de la salvación. Y está la eclesiología, es la historia de la iglesia. Pero muy importante, hermano William, estaba viendo aquí en la doctrina, como dice que la escatología es el estudio del tiempo final, el estudio sistemático del fin de los tiempos, y son 10.385 versos de la Escritura, de los oráculos de Dios. Son 10.000 de los 31.102 versos. Y me sorprende cómo la iglesia moderna, no se mete en la escatología. Muy pocas iglesias, hermano. Y las iglesias que lo hacen son iglesias pequeñas. Y casi nadie quiere ir a estas iglesias. ¿Por qué será eso, hermano, en su forma de pensar? Bueno, yo estaba reflexionando precisamente lo que tú estás diciendo ahorita. En estos tiempos vamos a hablar no de una iglesia en particular, vamos a decir una iglesia. La iglesia global. Sí, universal. Una iglesia. Te invita a que te congregues, tienes parqueadero, tienes first time, que es si viene por primera vez, tienes cafetería, tienes todas las comodidades, tienes retiros espirituales, tienes congregación en grupos pequeños de personas, hombres o mujeres o familias o parejas. Hay re-engage, por ejemplo, hay situaciones que se presentan ahí para que las personas vayan y aún así no van. Para mí eso es, de verdad, es preocupante, es triste ver cómo una persona, tenemos estos medios de comunicación, tenemos YouTube, tenemos todos los medios para utilizarlos, claro, y no hacemos caso a que nos conectemos con la palabra de Dios. Hay unos que estudiamos la palabra de Dios y a la vez alabamos a Dios, porque es que no es solamente estudiar, no es aprendernos todo en teoría, es practicarlo, es ser un modelo. Sí. Pero vemos todos estos medios y la gente no va. Tienen excusas siempre. Nunca hermano. Tienen tiempo para Dios, sí, es exactamente. Pero como hijos de Dios Altísimo, nuestra gran comisión, hermano William, es la de predicar a toda criatura, todos los oráculos de Dios y todas las sanas doctrinas bíblicas completas, sin omitir ninguna.
como la verdad absoluta y completa. Amén. Pero tenemos que movernos en fe, de que todo lo que Dios nos mandó a hacer es absolutamente posible, pero es en el tiempo de Dios, porque sin fe es imposible, pues, agradar a Dios. Nuestra encomienda es de predicar todos los oráculos de Dios a toda criatura, la que quiera oír. Hermano, yo siempre comparto el Evangelio con alguien que tiene 3, 4, 5 minutos. Y no es algo fuerte, pero en 3, 4 minutos lo único que puedes decir, hey, estás viendo la condición del mundo, estás viendo la condición de los tiempos. Reconcíliate con Dios Padre a través de Jesucristo. Porque por lo menos nosotros venimos de un contexto de la iglesia popular, donde por lo menos entiende que Cristo está colgado allí en la cruz. Pero nosotros entendemos con todos los oráculos de Dios de que es más que eso, hermano. Él murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre y prometió que vendría por nosotros. Los oráculos de Dios son la respuesta divina a todas las profecías y a todas las promesas que se van a cumplir y se van a manifestar en su debido tiempo. Cuando la escritura, que es el logos, esa es la letra que mata, dice Pablo. Sin el espíritu la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso oramos para que el Espíritu Santo traiga la unción que pueda quebrantar el yugo, que pueda podrir el yugo del pecado que tiene atado, hermano, a todos, incluyendo a los creyentes. Cuando el logo de la escritura se hace rema, entonces es cuando todo lo que está escrito se manifiesta y se hace literal. Y los oráculos de Dios, hermanos, son 5 billones de copias de la escritura, vendidas y publicadas donde Cristo es la figura central. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Hay que predicar a Cristo, hay que modelar a Cristo, hay que no tener excusas. Dios nos deposita todos los días 24 horas. Yo te hago una pregunta, amigo, amiga que estás viendo este video. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a Dios? ¿Cuánto le estamos dedicando a Dios? Estamos en el afán, estamos en el corre-corre, estamos en que me dejó el bus, es que pasó el carro de la basura, etcétera, etcétera. Hay miles de excusas. Es que no fui a la iglesia porque tenía que ir no sé qué, tenía que hacer tal cosa. Yo digo, no, ¿sabe qué concepto que yo manejo, hermano? No hay tiempo. Digámosle a las personas, no hay tiempo. Sí. Tú puedes estar joven, tienes 18 años, 19, 5, 10 años, si estás viendo este video, tienes 40, 60 años. No hay tiempo para ninguna de esas edades. No hay tiempo. De verdad, yo no sé cómo hacerles entender o hacernos entender, porque nosotros también caemos hay veces en el afán diario, que ya no hay tiempo y hay que ir a predicar. Por eso estamos tomando el espacio para poder predicar por medio de medios de comunicaciones, en la palabra escrita, en la iglesia. Tenemos muchas oportunidades para predicar la palabra y aquí nos dice, predica a Cristo como aquel que comenzó, como aquel que termina la buena obra. Que va a terminar la obra. Predica de redención, predica de salvación, predica de sanación. Porque Dios te va a traer liberación, te va a traer justificación, te va a traer santificación y glorificación. Es un proceso en el que vas, primeramente te conviertes a Cristo. Primeramente te arrepientes en tu intelecto, en tu mente. Cuando entiendes que eres un pecador, el primer paso es arrepentirte. Pero el segundo paso es convertirte, porque a la verdad el espíritu está muerto por causa del pecado. Pero cuando entiendes que Cristo vino, aquel que comenzó la buena obra, y dice en su palabra que la terminó en la cruz, cuando dijo todo está consumado, cuando terminó por pagar por todos nuestros pecados y entregó su espíritu, entonces es que nosotros entendemos que aquel que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios en la tierra. Y podíamos ahora compartir el evangelio de redención, de salvación, de santificación. Y cómo te lleva desde aquel que te llamó, te va a justificar, te va a santificar y últimamente nos va a glorificar
como el Dios de la gloria. Además, cuando empiezas a entender la palabra de Dios, esa va a traer a tu vida aquí, de este lado de la eternidad, la vida abundante que Cristo vino a traer. Pero también la promesa de vida eterna. Porque la palabra de Dios lo único que hace es prometerte salvación y vida eterna para aquellos que creen. Dice, todo aquel que cree en mí, dice, no se perderá, mas tendrá vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Entonces predica eso. Lo puedes hacer en 3, 4 minutos. Pero el Espíritu Santo tiene que obrar en ti. Porque tú no puedes llamarle Señor a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Amén. Hermano Willy. Así es. Diga lo que es predicar a Cristo. Predicar a Cristo, dice, no predique. Ojo, este punto es muy importante para tratar y es un hilo muy delgado en el cual uno no puede hablar, digamos, en el cual se puede romper o podemos estar en el extremo allá o en este extremo. Ninguno de los dos extremos. Dice, no religión, no legalismo, no tradición, no política, no credo, no dogma, no programa, no pragma, no filosofía, no metafísica, no física cuántica, no psicología, no sociología, no psiquiatría, no fábulas, ni huecas sutilezas. No prediques entretenimiento. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no dice esto la palabra de Dios? Porque dice que en los postreros días se levantarían vanas filosofías y huecas sutilezas que no son conforme a los rudimentos de Cristo, más bien son conforme a los rudimentos del mundo. Y no en Cristo, dice, en donde habita toda la deidad de Dios. Predica y enseña toda la sana doctrina. Por eso es que cuando empezamos con las doctrinas, hermano, traje la escatología, donde son los tiempos finales, y cómo la iglesia se omite de predicar eso. Pero algunos de nosotros que conocemos esto, entendemos que la palabra de Dios tiene la respuesta. Si tu respuesta es confundido con la religión o si estás en una tradición o un legalismo o tienes el dogma y el pragma, déjeme explicarle lo que es el dogma. El dogma es la doctrina central de lo que tú crees, en lo que tú creciste, en lo que tú te fuiste desarrollando y es lo que está en tu hipocampo, en tu mente. Es lo que tu cerebro está programado desde pequeño para traer todas estas informaciones. Pero la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de ir reprogramando todas esas cosas. Porque el dogma y el pragma es de acuerdo a las doctrinas de cada organización, de cada eso. Pero yo te recomiendo que si quieres conocer al Dios de la gloria, tienes que conocerlo por su palabra, por todos los oráculos de Dios, empezando de Génesis, Apocalipsis, y para que entiendas hacia dónde nos lleva el plan de redención. No prediques ahora lo que se está dando en los últimos, del 2000 para acá, se ha implementado la filosofía, la metafísica y la física cuántica. Estos son de acuerdo al rudimento del mundo, de acuerdo a aquellos científicos como Aristóteles, como Arquímedes, como Sócrates, y la filosofía se convirtió en la metafísica, y la metafísica no es más que lo que es la física y la filosofía mezclada, y eso evolucionó a la física cuántica, y ese video lo vimos, ya lo pusimos ahí, la ciencia y la tecnología, hacia dónde nos lleva. Entonces estamos penetrando profundamente en las cosas, porque la filosofía, la metafísica y la física cuántica entró encubiertamente en los institutos bíblicos, hermano. Entró en la iglesia del Dios viviente para cumplir la palabra de Dios, hermano. Todo esto dice Jesucristo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos profetas. Dice, mire, son 5 los ministerios que el Espíritu Santo le da a la iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros, pues se han levantado falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros que están predicando más de acuerdo a la filosofía, a la metafísica y a la física cuántica, que te dice que tú tienes el poder en tu mente para hacer todas las cosas. Por eso es que traemos estos videos, hermano, para que alguien no vaya a caer en fábulas y en huecas sutilezas, como dice el apóstol Pablo. Pero hoy vamos a terminar, hermano, vamos a compartir estas escrituras para ver lo que las escrituras nos dicen de acuerdo a lo que está escrito y cómo Dios nos dejó estos oráculos. ¿Para qué? Para instruir, para corregir, para equipar a todo hombre de Dios, dice, y prepararlo perfectamente para toda buena obra, dice. Te puede preparar perfectamente. Pero dice, tienes que hablar todo esto de acuerdo a la sana doctrina. Tito, del capítulo 2, del 1 al 15, dice, tú predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y nos dice cómo instruir a los hombres ya mayores, ya ancianos, que sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes, que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Este es para el hombre de Dios. Verso 3 dice cómo instruir a las mujeres de Dios. Asimismo dice que sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, sino que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que enseñen a amar a sus maridos, que sean amas de casa, que sean esposas, que sean madres de familia. Pero ¿qué pasó con la liberación femenina, hermano? Es precisamente lo que tú estabas hablando de la tergiversación de las cosas. Escrituras. Es como tú lo interpretas, porque la mente está creada, por eso Dios nos hizo con libre albedrío y podemos escoger entre el mal y el bien. Por eso vivimos cada segundo bajo nuestras propias decisiones. Entonces, cuando llegamos a este punto tan importante que es la de las mujeres, entonces se creó la comunidad, la liberación femenina, en la que ellas manifiestan que también tienen poder, que también pueden tener puestos importantes. Digamos que sí, son importantes, claro que sí, eso Claro nunca vamos a decir que no, son supremamente importantes, pero ya volverla una comunidad en la que empiezan a cambiar lo que dice la palabra de Dios, ahí sí ya no hay sentido, porque están con una ideología totalmente distinta, y es lo que tú expresabas sobre lo hueco. Verso 4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes, estamos hablando de las mujeres ancianas, que sean reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, pero que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que sean prudentes, cuidadosas de su casa. Por eso digo que ya no quieren ser amas de casa, ya no quieren ser esposas ni madres, ni madres de familia. Y aquí dice el verso 5. De estar sujetas a su marido. A su marido. Miren qué poderosa es la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y de los años 60 al 70 empezó la lucha por la emancipación del movimiento femenino. Es un movimiento social y político. Y el movimiento era para eliminar prejuicios, limitaciones y cosas impuestas por la sociedad contra las mujeres, para igualarlas en el derecho, en las oportunidades, en las libertades, frente al dominio patriarcal, el dominio del hombre, ese es el machismo. Para que tuvieran derecho a la educación, al voto, a salarios justos, igual que pudiera ganar igual el hombre y la mujer, y que fueran en todas las esferas y en todas las niveles socioeconómicos, que tuvieran autonomía y tuvieran autonomía en sus cuerpos. Y ahora vemos hasta dónde llegó la liberación femenina, porque esto no es más que doctrinas de demonios. De demonios del mundo. Para tergiversar y
blasfemar la palabra de Dios. También nos dice el verso 6, exhorta a los hombres jóvenes que sean prudentes, que se presenten en todo como ejemplo de buenas obras, para que de ahí salgan pastores, ministros y evangelistas, pero conforme a la voluntad de Dios. Y hoy estamos viendo cómo el evangelio se ha vuelto una mercadería completa. Que Dios nos guarde, hermano, en todo eso. Que tengan integridad y tengan seriedad y tengan honestidad, lealtad y compromiso, que guarden el pacto. Cuando los hombres jóvenes aprenden esto y las mujeres jóvenes aprenden a amar a sus maridos y cuidar a sus hijos y cuidar su casa, entonces es que puede haber un matrimonio feliz. Hace años que escribí un libro que se llama Un matrimonio feliz. ¿Será posible todavía? Me gustaría que Dios abriera el camino para poder traer todos los libros que he escrito, porque yo he escrito bastantes libros, hermano. Solamente que yo creo que Dios estaba preparándome para hacer esto ya ahora, en los últimos tiempos, o está abriendo el tiempo de Dios. Yo me siento increíblemente contento, hermano, porque aceptó la invitación de venir a este programa y compartir su punto. Porque mire, si el hombre tuviera integridad, seriedad, honestidad, lealtad, compromiso y guardara el pacto, ¿cuántos matrimonios felices no habría? Así es. Mira, yo quiero hacer énfasis en la... Manito, con lo que tú estabas comentando, estábamos hablando de la importancia de educar al hombre, la mujer y los jóvenes. Pero quiero centrarme en esto tan importante que es los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Para mí, no sé para ti que estás viendo, y para ti, hermano, los jóvenes en esta época que hay tanta distracción, que hay tantas cosas que les venden, y con lo que estamos hablando de las otras doctrinas que no son nada que ver con la palabra de Dios, y aún así se sientan con uno de hombre mayor y escuchan. Y fuera de eso, oran. Yo me quedé de verdad asombrado y les dije, ustedes son importantes, ¿saben? Son importantes para mí en este momento porque me honran, me privilegian. Y si hay alguien que está viendo este video, sea joven, a mí me privilegia, de verdad me siento privilegiado. ¿Por qué? Porque ustedes toman esa decisión de escuchar la palabra, de aprender de Dios. Aún en estas épocas, porque estamos en el fin de la época. Por eso nos dice en su palabra Tito 2 y el verso 9, que exhortes a todos los siervos, y estos hombres y mujeres, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Y este versículo ha tenido mucha oposición, hermano. Sí. Me acuerdo un comentario de un presidente muy famoso de los Estados Unidos, que quizás ha sido el presidente más carismático que ha tenido este país, Barack Obama. Pero dice, está aprobando la esclavitud. Pues déjeme decirle, hermano, que el sistema neoliberal en el que vivimos, pues los élites, los oligarcas, los que mandan, todos somos esclavos de ellos, de los que mandan. Pero tenemos que hacer todo como para agradar a Dios, no siendo respondones, y cuando usted haga algo, hágalo como para agradar a Dios, sin defraudar, sin a sus amos, no le robe al patrón donde usted trabaja, porque usted va a tener que dar cuentas. Que sean fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina del Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice aquí, enseñándolos, verso 12, que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo justa y piadosamente. Y aquí muy interesante, hermano, lo que usted trajo, que nos ministró grandemente, que tienes que dar testimonio de Dios sin mencionar a Dios. Tu testimonio debe ser digno de imitar. ¿Por qué, hermano? Porque tú me estás preguntando. Sí, hermano, porque realmente nosotros tenemos que modelar. A ver, claro. yo quiero que de pronto entendamos algo. Predicar
no es necesariamente leer la Biblia. Ahora, hay que leerla, claro, pero predicar es cuando yo ya leí la Biblia, ya me conecté con el Espíritu Santo para leer la Biblia, porque de hecho la palabra de Dios dice, porque si lees la palabra, pero si no tienes fe, no estás conectado, es una palabra muerta. Eso lo dice Pablo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que ser modelos. Yo digo que imitar a Cristo no es, yo tengo que ser Cristo. Claro, obviamente no vamos a llegar a ese nivel porque es La estatura de a la varón estatura perfecto, ¿no? de perfecto, pero sí estamos modelando. Nosotros tenemos que modelar. Yo predico mediante mis actuaciones, mediante mis actitudes, cómo yo me comporto con la sociedad, no solamente con los hermanos cristianos, sino allá afuera, que digan, venga, este señor, esta persona, ¿qué es lo que se está untando? ¿Qué es lo que está leyendo? Es lo primero que van a pedir. Entonces, cuando lleguen, entonces ya vamos a decir, mire, solamente el Espíritu Santo me ha transformado. Sí, hermano, y tenemos que seguir imitando, como dijo Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y en otros de los pasajes que vimos en Primera de Tesalonicenses, dice, gloria a Dios que tomaron nuestro ejemplo y la palabra de Dios ha corrido y ustedes han venido a ser imitadores de nosotros y la palabra de Dios sigue corriendo. Y tenemos que estar esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, verso 13, que es Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para Él mismo un pueblo propio, el pueblo de Dios, que tiene que estar celoso de hacer buenas obras, aunque las obras no son para salvación, porque dice en Efesios 2:8 que es por gracia, por medio de la fe que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, porque estas obras Dios las hizo de antemano, porque somos hechura suya, y ahora los que entendemos esto, podemos hacer las obras que Dios creó desde antes de la eternidad para que anduviéramos en ella. Porque si no tienes esa relación con Cristo, dice que tus buenas obras son trapos de inmundicia. Inmundicia. A menos que estés conectado con la gracia de Dios. Pues hermano, yo sé que el tiempo corre, pero ha sido una gran bendición estar compartiendo la palabra. Porque es una gran lucha, dice Colosenses 2:15. Dice Pablo, del 1 al 15, que ha sido una gran lucha que yo he estado orando por vosotros, todos los que están en la Odisea. Aquí les habla a los colonicenses, también de la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Me llama mucho la atención esto, porque es por la palabra de Dios. Pablo escribió esto hace 2000 años. Y su palabra todavía sigue. ¿Usted nunca ha visto el rostro de Pablo? ¿Verdad? Sí. O sea, mira ¿Cómo lo interpreta? nosotros nos conectamos con esto porque yo la leí y me di cuenta de algo tan hermoso para que de pronto resumamos. Son tres cosas. Una, dice, no saben cuánta lucha, dice Dios, ¿no? Dice cuánta lucha con los que son con vosotros, es decir, los que ya sabemos y conocemos a Dios, con los que están en la Odisea, miren eso tan importante, y con los que no son creyentes, son tres grupos diferentes. Entonces la lucha de Él es, y uno dice, no, yo estoy buscando a Dios, estoy buscando a Jesús. No, Él nos viene buscando todo el tiempo. Wow. Nos pone una cosa, nos pone la otra, sino que nosotros arrancamos para otro lado, como la vaca que se va a meter por el portillo, le cierran el portillo, vuelve y se mete por otro. Así es Dios con nosotros. Mire, pueda que este video que están viendo ustedes en este momento sea algo para que ustedes en este momento entren en conciencia, puedan haber visto muchos videos, haber visto muchos predicadores, muchos líderes espirituales, pero si hay algo tan importante es resumir algo tan veraz y una palabra hecha. Y si la palabra de Dios está escrita, yo digo, son palabras escritas con letras bordadas en oro, porque tienen mucho poder. Aquí dice el verso 3. Escondidas están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que esos son los oráculos. La sabiduría, el conocimiento, lo que es el carácter de Dios, lo que es
empatía de Dios, lo que es la misericordia de Dios, lo que es la sabiduría de Dios, porque son los atributos de Dios. Él es omnisciente, es omnipresente, es presciencia. Él todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo ve. Y también es puro y es santo. 3 veces Amén. santo. 3 veces. Y tenemos nosotros que alcanzar esa santidad, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso digo, mirad que nadie os engañe. Verso 4. Con palabras persuasivas. Dice, porque de la manera que habéis recibido al Señor, si tú ya lo has recibido, pues seguir andando en Él, arraigándote y sobreedificándote en Él y confirmándote en Él en la fe. Qué increíble, hermano. Porque dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrían en los tiempos finales vanas filosofía, hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres y no conforme al rudimento de Jesucristo, sino conforme a los rudimentos del mundo. Porque tenemos que seguir a Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la deidad de Dios. Estamos completos en Él, dice el verso 10, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Jesucristo es la cabeza de todo lo que está pasando en la iglesia, de todo lo que está pasando en el mundo, de todos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad. Él reina supremo sobre ellos y los va a eliminar a su tiempo. Entonces, cuando entendemos y nos arraigamos y nos sobreedificamos en Jesucristo, ahora entendemos que somos sepultados en el bautismo con Él. Y por eso el bautismo tiene que ser bautismo en agua, en el cual, dice, también fuiste resucitado con Él mediante el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Qué increíble este versículo. Cuando entendí este versículo, eso me hizo bautizarme en agua el año 2001. Yo acepté al Señor, hermano, el 25 de febrero del 2001 y empecé a meterme a la palabra de Dios desde el 98, pero me llevó hasta el 2001 para poder aceptar al Señor y experimentar el sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste resucitado al salir del agua con Él, mediante el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Porque estábamos muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, pero Él nos dio juntamente, nos dio vida con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Y dice que en la cruz Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, porque Adán le entregó toda la autoridad a Satanás, a Lucifer. Pero Cristo dice que la anuló en la cruz. Esa acta que era contraria, y quitándola en medio, la clavó en la cruz. Y entonces fue cuando despojó a los principados y a las potestades. Por eso nos dice aquí en su palabra que Él es la cabeza de todo y de todos los principados y de todas las potestades. Y los exhibió públicamente, triunfando como sobre ellos en la cruz. Muy interesante, hermano, la palabra de Dios. Y vamos a terminar este video con 1 de Pedro 4, del 1 al 19. Como dice aquí en su palabra, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y así también nosotros tenemos que armarnos de este mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ha vencido el pecado. Terminó con el pecado, ya no se enseñorea de nosotros. Entonces, si el pecado ya no es, hermano, ¿cómo vamos a vivir pues el resto si usted conoce a Cristo, ¿cómo lo vamos a vivir? Pues exacto. El tiempo que nos resta. El tiempo que nos resta en la carne, o sea, es decir, el tiempo que nos queda acá. Pero mira algo muy importante lo que tú estabas tocando y quiero hacer énfasis en esto. Sí. Muchos se escudan en que el pecado ya entró por Adán. ¿Okay? Sí, eso es correcto.
y que entonces por eso existe el pecado, por eso yo tengo tentación. Ojo, la tentación es diferente a que yo viva en el pecado. La tentación la vamos a tener todo el tiempo. Y se escudan, o quizás yo también me escudaba antes de conocer al Señor. Yo llevo 4 años conociendo al Señor y aprendiendo cada día de unos grandes como ustedes. Y yo decía, bueno, entró por un hombre, pero por un hombre también entró el perdón. Mire Gloria a Dios. tan hermoso que El es esto. segundo Adán. Entonces Sí. no nos quedemos con lo que pasó con Adán, quedémonos con lo que pasó con Jesús, que eso es lo más importante, eso es lo que nos debe interesar. Entonces ahí está realmente la esencia. Todo lo hizo, claro, todo fue permitido por Dios para que se hiciera la historia de esa manera. Pero a nosotros nos debe interesar es que por el hombre también entró el perdón. Y a partir de eso es que nosotros estamos hablando de no seguir con el pecado, no vivir en el tiempo de la carne. Lo que nos resta. Lo que nos Sino resta. conforme a la voluntad de Dios. Ajá. Basta, ya dice, del tiempo pasado, el verso 3, Yes. de haber hecho lo que le agrada a los que no conocen a Dios, a los gentiles, andando en lascivia, dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice que son apetitos carnales morbosos y desordenados. Y también no andando en concupiscencia, dice la Reina Valera. Pero en la Nueva Traducción dice son deseos materiales, riquezas, deseos carnales y placeres sensuales, la fama, el poder, el placer. Que no andar en embriagueces ni orgías, dice la Reina Valera. Y en la Nueva Traducción Viviente dice fiestas donde se come y se bebe en exceso, sexo ilícito y desordenado para satisfacer los deseos de la carne, donde no hay disipación, porque la carne siempre va a querer más carne. Y la carne siempre va a buscar más carne a menos que la carne esté dolida. Porque Satanás no te dice las consecuencias de la fiesta, de la embriaguez, de comer y beber y sexo ilícito y orgías y embriagueces. No te dice. Más te dice que bueno, hasta que llegan los problemas de enfermedades que por transmisión sexual y llega el cáncer de hígado por beber demasiado y llega el cáncer de pulmón por fumar demasiado, por ingerir esos vapes, ¿cómo se llaman esas cosas que no cuidan el Espíritu Santo, hermano? Y dije que esas son abominables y son idolatrías, prácticas religiosas en las que se rinde culto a los ídolos y amor y admiración excesiva para una persona o una cosa. Eso es lo que estamos viendo. La idolatría ahora es admiración excesiva para persona o cosa. Y aún en la misma iglesia, hermano, se han vuelto, muchos de los pastores se han vuelto ídolos para su congregación hasta que están cayendo. Y parece que están, la mega iglesia están en problemas. Entonces, así podemos seguir con todas las cosas estas. Los oráculos de Dios, pues son todas las promesas de Dios que están aquí. Y una de las promesas vamos a terminar y vamos a hacer una oración por aquellos que quieran reconciliarse con Dios a través de Jesucristo y hagan esta oración. Padre, entendemos, Señor, que el mundo está cada día más desorientado. Está cada día más en tinieblas, pero tú trajiste, Señor, la luz en medio de las tinieblas. Trajiste la salvación para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees eso, ahora haz esta oración. Padre, sé que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que me salves, que me haga miembro de la familia de Dios y te acepto como mi Señor y Salvador, como mi Rey y Señor, y prometo, Señor, buscarte en tus oráculos, buscar en la Biblia todos los versículos que me digan y que me aseguren de tu salvación, de tus promesas. Y prometo, Señor, serte
fiel y cambiar ahora de mi vida gentil y pagana a ser un hijo de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si usted ha hecho Amén. una oración así, le pedimos que compre una Biblia, que empiece a leer, empiece por la sabiduría, empiece a leer Proverbios, empiece a leer Salmos y después váyase al libro del amor que está en Juan. Y así poco a poco el Espíritu Santo lo va a ir guiando a toda justicia y a toda verdad. ¿Alguna sugerencia final, hermano? Sugerencia es que concluyamos. Los oráculos es la palabra de Dios, son los profetas, son los 40 escritores que están en la Biblia. Esos son los oráculos, lo que nos habla Dios a través de su palabra. Eso es importante saberlo. Así nos despedimos. Hasta la próxima en su canal Palabra con Hechos, donde le damos énfasis a la palabra de Dios, a la historia, a la ciencia y sobre todo a la profecía, a los tiempos escatológicos en los que estamos viviendo y que el mundo tiene mucho más preguntas que respuestas. Así es. Amén. Amén.